Hola, Tobalines, soy Nusita y les doy la bienvenida al primer video del canal. Los invito a quedarse para saber si les gusta este formato de video o si es que debería resignarme a seguir subiendo shares de mis dibujos para siempre. Ay, bueno, ya mucha promoción. Aquí a lo que venimos, ¿ya? El otro día andaba navegando por YouTube y me topé con la sorpresa de que me salían muchos videos referentes a FNAF High School. Sí, ese, FNAF High School. Decidí entrar a uno de ellos solo para enterarme que la chingadera ya tiene 10 años. Nos estamos haciendo viejos, gente. Y a ver, no voy a negarlo. Sí, me pegó tantito la nostalgia, ya que como quizás muchos aquí, esta serie representó una gran parte de mi infancia, con decirles que básicamente fue lo que me introdujo a los fandoms de internet, siendo uno de los primeros, o más bien el primero en el que estuve. Y yo sé que algunos me dirán, pero Lucita, ¿qué es FNAF High School? Para este punto, creo que este patrimonio del Internet hispano no necesita introducción. Pero si es que estabas del otro lado del mundo y te perdiste de esta joyita para cuando pasó, no te preocupes, yo te explico. FNAF High School fue una webserie que empezó como un proyecto pequeño en el ahora lejano 2016 por la youtuber Edochan, que básicamente, como su nombre lo dice, consistía en contar la vida cotidiana de los personajes de la franquicia FNAF como adolescentes en una escuela secundaria. Esa es la premisa principal. Aquí no estamos para analizar su trama o sus huecos de guión o las inconsistencias o sí, creo que ya entienden el punto. Miren, la serie no era mala. Solo quizás estaba dirigido a un público específico. Digo, yo la veía como si fuera el segundo Evangelion a mis 10 añitos. Ay, pero si de algo quiero hablar aquí como buen artista que soy, son sus diseños. Y aprovechando lo que dice la chaviza de que el 2026 es el nuevo 2016, pues ya creo que hay que traerlos de vuelta. Porque sí, ver tanto video de FNAF High School me hizo querer hacer uno también. Y qué mejor forma de adaptar el tema a mi canal que rediseñando algunos de los personajes y agregando mis headcanons. Así que para el día de hoy, mis tres primeras víctimas serán las chicas de los Toy, o sea, Toddy, Joy y Meg. Si veo que esto tiene apoyo, puede que me anime a dibujar más personajes e incluso tomar en cuenta algunos de sus propios headcanons si es que me los dejan en los comentarios, siendo los más repetidos o jejeje, los que más me gusten, los que terminaré tomando. Anyway, ¿empezamos? Para el primer rediseño empezaremos con esta diva, porque claro que sí, se lo merece. Pero, ¿por qué empecé con Toddy? Me preguntarán. Bueno, porque la verdad es que tengo mucho que decir al respecto. Primero que nada, voy a ser honesta. Ella no era de mis favoritas en su tiempo. Y de hecho, hasta me caía medio gorda. ¿Razón? No sé. De pequeña, normalmente este tipo de personajes con actitud de diva quejumbrosa tendían a caerme mal. Además, en ese tiempo cursaba por una fase oscura llamada fase Fuyoshi. Sí, gente, me declaro culpable. Y no voy a dar explicaciones. El que sabe, sabe. Y como técnicamente ella se interponía entre el yaoi que había del Bon por Bonnie, pues eso le metía más leña al fuego. Pero ahora viéndola con ojos más maduros y críticos, puedo decir que Toddy es una diva incomprendida. Tremenda reinota infravalorada que necesitaba más protagonismo. Lamentablemente sufría del síndrome del personaje antagonista ocasional sin relevancia, que solamente servía para burlarse de chicas, así que pues en su tiempo pasó sin pena ni gloria. Y ahora, hablando un poco más del rediseño y de los headcanons que agregué aquí, pues yo pensaba en dibujarla como una bimbo, pero pues técnicamente ella ya es eso, así que decidí ir un poco más lejos y reinterpretarla como una Gyaru, ya que analizándolo mejor su personaje me da las vibes de Musume Shaku de Yandere Simulator, que, ajá, sorpresa, también formó parte de mi infancia en internet sin supervisión, ¿ya? Sí, perdón por eso. Es por eso que le dibujé este tipo de maquillaje.
También la accesoricé bastante, agregándole pulseras, collares, anillos, pendientes e incluso un piercing en una de sus cejas porque, claro, she's a baddie. Y le agregué unos calentadores y zapatos de plataforma tipo Mary Jane, pero pues decidí respetar el outfit base, que pues es el uniforme, aunque para los siguientes rediseños ya no respeté esa regla, jeje, perdón. Igualmente le cambié un poquito el tono de piel, ya que en la paleta original, aunque se da a entender que es una chica de tez oscura, pues la verdad es que se ve bastante paliducha, cosa que si lo dejaba así me iba a dar algo. Además, también la hice un poco más rellenita, principalmente porque el personaje se supone que es la representación del animatrónico de Toy Freddy. Como sea, otros headcanons que tengo sobre ella es que le mama Chicago, que escucha música de pop alternativo y musicales, por ejemplo Heathers o a la mismísima Marina. También que habla como niña fresa, pero que si te das el tiempo de conocerla es, de hecho, una chica bastante agradable. Una chica que se defiende por sí misma si alguien se le quiere pasar de listo y que no es indefensa ni tonta como muchos podrían llegar a pensar. Sinceramente, creo que ella podría volverse uno de mis personajes favoritos actualmente. Y este sería el primer rediseño. La verdad es que me gustó mucho. Me permitió experimentar y practicar dibujar cuerpos más rellenitos y además el coloreado de la piel fue muy satisfactorio. Me sentí como toda una maquillista mientras dibujaba un maquillaje Yaru. Pasando al siguiente diseño, la verdad es que tengo un coraje bien atorado con este diseño. Ya verán por qué. Y es que, tremendo bloqueo creativo me dio esta mujer. Una de mis favoritas en su tiempo, pero siendo sincera, cuando empecé a dibujar yo no sabía ni qué hacer con ella. Me bloqueé horriblemente sin saber qué hacer, me quedaba mirando al vacío el lienzo en blanco, casi arrancándome los pelos del coraje. Primero, la pose no me salía, la mano estaba chueca, las patas se veían raras, los ojos no me gustaban porque me daban vaya inquietante, etcétera, etcétera, etcétera. Ay no, yo quería llorar con este diseño, les juro. Pero al final respiré y decidí que lo que más le quedaba era ser una chica coquette. Después de todo, nuestra amiga aquí es prima del recachón de Golden. Bueno, antes de su decadencia vagabundo rescatapalomas, pero dejemos eso de lado. Igualmente le puse un par de accesorios, pero sin saturarla. Un bolsito cute con llaveritos bonitos, uno de My Sweet Piano, porque siento que a ella le gustaría. Ella, la verdad es que yo siento que sería una chica full Sanrio, siendo ese precisamente su personaje favorito. También le puse un suétercito rosa y decidí partir desde el outfit con el que ella hizo su primera aparición en la serie. Aquí se los dejo para que lo vean. La verdad es que Joy era de mis favoritas y siendo sincera no había pierde. Niña rubia, de ojos azules, con actitud así media dulcecita, mi yo de 10 años dijo tremendo personaje, me gusta. Aunque ahora se me hace un poco genérica. A ver, ojo, ojo. Eso no significa que me guste menos. Sigue siendo mi niña preciosa, yo la amo. Le puse un maquillaje completamente rosita, con blush, sombras, labial, así bien bonito, bien coquete, taconcitos bonitos y sus medias se quedarán ahí hasta el final de los tiempos. Aunque ahora tiene 2 en lugar de solo una. Su icónico peinado se queda igual. Y sobre headcanons, a ver, sospecho que le gusta hacer crochet y que le hace peluches a sus amigos, furrificándolos. Aunque en este caso creo que bien podrían ser sus contrapartes animatrónicos, que pues ya son furros de por sí. Y seguramente colecciones ternurines, porque pues ya sabemos, esas madres son para gente con varo. Están re caras aquí, al menos en México. Es una niña bien, inteligente, escucha música así suavecita, tipo artistas como Lofi o Viva Doobie. Le encanta usar perfume con olor a cupcake o a vainilla. Y seguramente tiene un air fryer. Así ella, toda fancy, toda elegante, sí. Y sí, dije elegante 2 veces. Que sean 3. Soporten. Aún así, hay cosas en el diseño que la verdad es que no me terminan de gustar. Lo sentí algo simple y creo que no le logré hacer justicia al personaje. Y la verdad no me quedé muy satisfecha con el diseño que le hice. Pero bueno, para gustos colores. Y ustedes van a ser mi jurado. Ya me dirán qué opinan, los estaré leyendo en los comentarios, ¿vale? Sean piadosos conmigo,
ténganme tantita compasión. Y con esto llegamos a la última parte de este videíto, porque obviamente tenía que dejar a mi vieja favorita para cerrar este video. Primero que nada, ¿qué puedo decir de Meg? Dios mío, esta chica era sin duda la que tenía la corona en su momento. Era indiscutiblemente la dueña de mi corazón. La amaba muchísimo. Era mi favorita. Yo la veía de pequeña y decía, Simón, yo soy esa. Con Meg tenía clarísimo lo que quería transmitir desde el momento en el que decidí que la iba a rediseñar. Y me fui de lleno con una estética sin, medio oscura, medio rockera, con tintes de emo, un poco caótica, medio rarita, porque pues tiene que dar las vibras de que ella es la líder de una banda de rock. Aparte de eso, por favor, es la representación de Mangle. Tiene que ser caótica sí o sí. No leo lloros. Y es por eso que la llené de accesorios representativos de esa estética. Pulseras, medias de red, guantes sin dedos, auriculares, ese peinado tan característico de Lucien, aunque cubriéndole el ojo todavía, porque pues eso no se lo va a quitar nadie. Y un montón de piercings. En el labio, en las orejas, etc. La verdad es que amé este diseño. Fue del arco iris después de la tormenta que fue rediseñar a Joy. Fue uno de los que más me gustó dibujar. Me divertí muchísimo accesorizándola. Y bueno, ella en mi headcanon mantiene su personalidad medio misteriosa, seria, aunque pienso que quizás es una chica algo introvertida en su día a día, pero claro que puede actuar como una líder competente. Le gusta Måneskin, por eso su playera tiene el logo de la banda, es mi banda favorita y pues tenía que proyectarme. Seguramente también escuchaba bandas como Nirvana, Kiss o incluso Queen. Y es como dicen en Pinterest, ella ama a los no amados, insectos, ratas, serpientes, sapos, porque recordemos que al crecer junto a Foxy Springtrap en situaciones pues no muy favorables, aprendió a ver la belleza en cosas que muchos no suelen ver. En fin, amo a Meg, aunque analizando mejor toda su situación, a veces pues caía mucho en el tropo de Mary Sue. ¿Es algo sobrevalorada? Pues sí, pero aún así, ella siempre va a tener un lugarcito en mi corazoncito, ya que fue mi favorita desde el minuto en el que apareció. De hecho, incluso soñaba con tener el peluche que Edo sacó como merch, pero pues obviamente jamás lo tuve. Siempre me dio vergüenza pedirle cosas por internet a mis padres cuando era pequeña y pues mucho más me daba pena el hecho de contarle mis intereses. Pero bueno, así quedaría este último diseño. Díganme qué les parece y si les gustó tanto como a mí, espero que sí. Así como dije en todos los demás, los estaré leyendo en los comentarios. Ahora sí, pasemos definitivamente al verdadero cierre de este video. Con esto verdaderamente hemos llegado al final de este video. Yo espero que hayan disfrutado los dibujos porque créanme, yo sí lo hice, los disfruté mucho del proceso porque para mí no solamente se trató de dibujar personajes, sino más bien de recordar. Porque pues ya saben, dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz y sería mentir decir que FNAF High School fue algo irrelevante en mi vida. Siendo muy honesta con todos ustedes, creo que de no ser por FNAF High School probablemente yo no estaría aquí dibujándoles, ya que mi primer estilo de dibujo fue fuertemente inspirado en esta serie y pues sea como sea, agujeros de guionazos y pues varias inconsistencias, esta serie siempre estará grabada en una partecita chiquitita de mi corazón. Recuerdo los fanarts, los cómics, los fanfics. Recuerdo haber aprendido las canciones, haberlas disfrutado, todo en una época en la que no importaba ni el cringe ni el qué pensara la gente de mí, solamente era feliz con los medios que más me gustaban. Y creo que si algo deberíamos verdaderamente rescatar del 2016 es eso. Créanme, mi yo de niña estaría seguramente muy feliz de esto, de ver este video. Y precisamente por eso es que este video se lo dedico a ella. Gracias por ver. Espero haberte causado una buena primera impresión. Y si es así, hazme saber que disfrutas mi contenido. Únete a esta pequeña familia de Duvalines y los estaré viendo en el siguiente video.
Nusita se despide. Bye.